Él por su gran amor a su novia que es fiel. Solo creed, solo creed, sí Señor, solo creed, todo es posible, solo creed. Adoramos, Señor. Te damos la gloria, el honor, la majestad y el señorío, porque tuyos son, mi Señor. Alabado y glorificado sea tu nombre, Padre eterno y misericordioso. Gracias te damos, mi Rey, por tu bondad infinita y tu gracia que derrama sobre nuestras almas, Dios, y dándonos siempre la oportunidad cada día de buscar tu rostro, de venir a adorarte, a glorificar tu nombre. Para eso tú nos elegiste desde antes de la fundación del mundo, mi Rey. Dios mío, buscando un pueblo que te adore, que te glorifique y te exalte. Un pueblo dispuesto, Padre mío, en todo momento para exaltar el nombre todopoderoso y glorioso de nuestro Señor y suficiente Salvador Jesucristo. Por eso, Padre, te damos las gracias una vez más por la oportunidad que nos concedes en esta noche, Padre, de venir a adorar tu nombre, a inquirir en tu santo templo y mirar la hermosura de tu santidad. Ayúdanos en esta hora, Padre mío, en esta noche, mientras nos acercamos a ti por tu palabra, en el nombre de Jesucristo, para tu honra y gloria. Amén, amén. Y amén. Dios les bendiga, mis preciosos y muy amados hermanos y hermanas. Grato saludarles y darle la bienvenida a todos una vez más, en el nombre poderoso y todo suficiente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Vino en paz, mi amado hermano? Gloria a Dios. Uno viene, como dice la Escritura, venía, decía el salmista, ¿verdad? Vayan al templo a inquirir en tu santo templo para mirar la hermosura de tu rostro, la hermosura de tu santidad. Está en su palabra, ¿verdad? Gloria a Dios, uno escudriña la palabra de Dios y mira la hermosura de Dios por su palabra. Si usted observa la naturaleza, mira la hermosura de Dios. Usted mira el carácter de Dios por lo que Él hizo, por lo que creó. Así es. Entonces, oh, Dios es maravilloso. ¿Es así o no, mi amado hermano? Usted quiere conocer a Dios, mire la naturaleza. Gloria a Dios, Dios es un Dios que simplemente no se satisfizo con hacer una flor amarilla, sino que hizo roja, hizo azulitas, hizo violetas, no hizo flores, que también hizo de muchas clases de plantas, de árboles, así es, aves de toda especie y clase. Usted quiere ver la naturaleza, mire a Dios, y entonces usted mira el carácter de Dios, y usted piensa que a Dios le gustan las flores, y las flores las personitas se las llevan el novio se la lleva a la novia, ¿verdad? Para agasajarla, o el esposo se la lleva a la esposa para agasajarla, para sacarle una sonrisa. ¿Y quién hizo las flores? Dios. Entonces usted puede mirar que hay en el corazón de Dios al crear las flores. Amén, mi amado hermano. Exactamente. Y todo lo que la naturaleza expresa es el carácter de Dios. ¿Puede entenderlo, mi amado hermano? Como dice un profeta, Dios es un Dios de variedad. Así es. Él hizo montañas, Él hizo mesetas, hizo valles. Así es, mi hermano. Hizo montañas grandes, montañas bajitas, hizo mesetas, hizo valles, hizo ríos, riachuelos, hizo ensenadas, hizo lagunas, hizo bahías, hizo mares, océanos. Amén, mi hermano. Y aquí a nosotros nos hizo unos bajitos, otros altos, unos morenitos, unos blancos, ojos azules, cafés, en fin, nos hizo Dios, un Dios de variedad. Eso muestra el carácter del Señor, mi hermano. Amén, iglesia. Ese es el Dios que nosotros queremos adorar. Y adoramos, ¿verdad? Y le alabamos y le glorificamos. Por el nombre del Señor. Hoy es el último día que estemos acá, en la campaña. Partimos mañana alrededor de las 9 de la mañana, ¿verdad? Más o menos, que pase por aquí la nave que nos lleva a casa, que estén orando por nosotros para que podamos llegar a puerto. Podamos llegar bien a Cartagena. Solo resta aconsejarles, sugerirles que apoyen la iglesia. Apoyen la iglesia.
Manténganse al lado del hermano Santiago, y de los ministros y de los varones, mi amado hermano. Apoyen la obra con todo su esfuerzo que puedan, apóyenla. Primero con su asistencia y luego apoyando todo esto con las necesidades de la iglesia. No se queden, a veces es tan difícil muchas veces, pero solamente Dios quiere corazones dispuestos, como dice la Biblia. Busca hombres para corazones dispuestos para la obra de la casa de vuestro Dios, dice el Señor, cuya casa sois vosotros. Y la obra de la casa se lleva a través de la predicación del Evangelio. La edificación de la casa, que es usted, que es su alma, su corazón, es solamente a través de la palabra de Dios. Tenemos que ser edificados, mi amado hermano. Y recuerden, tenemos que ser edificados a la altura del varón perfecto. Así es. Es menester, mi amado, hoy más que nunca, es menester hoy más que nunca tener nosotros ese sentido de pertenencia, mi amado hermano, a este lugar. Así es. Se hace un esfuerzo, se hace un trabajo probablemente de un tipo social para tratar de salvar almas. Mire, aquí hay mucha gente, mi amado hermano, que hoy no está desorientada, sobre todo los jóvenes, desorientados, porque no tienen un consejo espiritual en el alma, mi amado hermano, para ver a dónde va su vida, a dónde nos quiere llevar, a dónde quieren ir, a dónde quieren llegar. Desafortunadamente veo muchos jóvenes aquí en la ciudad, aquí en el pueblo, fracasados. Así es, ya a temprana edad, mi hermano, ya tienen que estar trabajando y buscando cómo alimentar a su familia, pero posiblemente porque no han tenido nunca una orientación espiritual verdadera. Eso es verdad. La única manera que usted y yo, sin Cristo, la persona nunca va a tener la capacidad de tener éxito en la vida. Es muy difícil, algunos lo hacen y se esfuerzan, pero lejos de Cristo, mintiendo, engañando, defraudando y haciendo muchas otras cosas, y así se pueden tener éxito, lo que llaman éxito. Pero una persona verdaderamente exitosa es aquella que tiene a Cristo en su corazón. Eso es la verdad, que puede librarle de muchas cosas y es una persona íntegra, mi amado hermano. Integridad. La integridad y la honestidad nos librará de muchos problemas en la vida. Entonces, esa integridad solamente podemos nosotros, la verdadera integridad la podemos adquirir, mi hermano, a través del Santo Evangelio de Jesucristo. Así es, el Santo Evangelio de Jesucristo. Manténganse unidos, manténganse siempre respaldándose los unos a los otros. Que sean ustedes un ejemplo, que sean ustedes un faro en este lugar para mucha gente que realmente no sabe hacia dónde ir. De tal manera que el comportamiento de la iglesia, los que están, los fieles, ¿verdad? Ese comportamiento, ese testimonio, sea un atractivo para aquellos que realmente viven en problemas, en situaciones difíciles. Viven en situaciones difíciles y en un momento dado necesitan una luz, necesitan un faro, algo que los oriente, algo que los guíe, porque hoy existe mucha gente, y téngalo por seguro, que no sabe de dónde vienen, ni qué están haciendo, ni para dónde van. No tienen un norte verdaderamente fijado, no lo tienen, y necesitan de esto, de la bendita y gloriosa palabra de Dios, mi amado hermano. Exactamente. Dios no quiere que sus hijos fracasen. La Biblia dice que Dios está más dispuesto a bendecirnos que nosotros de recibir sus bendiciones. Exactamente. La única y verdadera prosperidad que nosotros podemos llamarlo espiritual, integral, primeramente espiritual. La física, la salud y la material, mi hermano, todas nuestras necesidades. Solamente la adquirimos a través del Evangelio de Jesucristo. Él dijo: buscad primeramente mi reino y mi justicia. Acércate a mí, búscame a mí. Así es, busca mi consejo, adórame, glorifícame, exáltame, que yo sea lo primero en tu vida, y entonces todas las demás cosas que necesites te serán añadidas. Es un mandamiento con promesa, mis amados hermanos, y no debemos despreciarlo, no debemos ignorarlo. Así es. Como les decía ahorita, hoy la iglesia es un faro, ¿verdad? Un faro para este pueblo y para la comarca alrededor. Para aquellos que todavía viven en oscuridad espiritual y no han podido verdaderamente tener conocimiento del nombre del Señor Jesucristo. No han conocido al Señor. La única manera que usted conozca del Señor es a través de la iglesia. Amén, mi hermano. De cada miembro que se dice cristiano. Cristiano es aquel que refleja a Cristo. Nuestra vida al final, mi hermano, es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en el creyente.
Cada creyente de esta iglesia debe ser un faro para todos aquellos que están alrededor, que ni siquiera, que aún viven en esa oscuridad en su alma, en su vida. La verdadera vida se vive en el Evangelio de Jesucristo. Esa es la verdadera vida. Jesucristo, Él dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Yo soy el camino, dijo Él, la verdad y la vida, dijo el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Exactamente. La única manera de que usted pueda caminar verdaderamente en esta vida y saber a dónde va es en el camino del Evangelio. Amén, mi hermano. Por lo demás, nosotros, por la misericordia de Dios, mi amado hermano, podemos salvarnos, podemos un momento conseguir algo en la vida por su misericordia aún. Pues con todo y eso que somos infieles y somos incrédulos, pues tiramos nuestros labios o no buscamos de Cristo, por alguna razón estamos aquí en esta noche. Porque por su misericordia siempre nos da una oportunidad cada día. Cada día que usted se levanta, mira la luz de un nuevo amanecer, es una oportunidad que Dios le está dando para que diga, aquí estoy yo, sigue, ven a mí. Como Dios Señor Jesucristo, y no queréis a mí, venir a mí, y no queréis venir ahí para que tengáis vida. El Evangelio no es gravoso, no lo hace menos persona. A usted le va a hacer una persona virtuosa, sabia, sobre todo mente sabia, que pueda discernir y pueda discernir entre lo malo y lo bueno, entre lo que conviene y no le conviene. Lo otro, no, la experiencia en la vida nunca han sido superiores, nunca le van a guiar a toda verdad. No, que puede guiarnos a lo que es la verdad y el camino. La verdad es la palabra del Señor. Amén, mi Dios. Si el camino, la verdad que usted busca está en el Evangelio, en Cristo. Es simplemente, queremos sabiduría de cómo guiarnos en esta vida, Cristo, el Evangelio de Jesucristo. Y la vida. Amén, mi Dios. Cristo es la vida. Él dijo que viene a mí para que tengas vida y que dando vida en abundancia. Verdaderamente usted conozca que es la vida. La vida no es meterse en una cantina y tomarse todo el trabajo que hizo en una semana y llegar a su casa totalmente fuera de sí, totalmente sin saber ni a dónde va, ni dónde viene, ni qué va a hacer, mi amado hermano. Eso no es la vida. La carne, ¿verdad?, se goza de eso. Aparentemente se goza de eso, pero contamina el cuerpo y en cualquier momento un concreto le da una trombosis o un infarto al miocardio y ahí se acabó, ¿verdad? Gozó la carne por un momentico, mi amado hermano, y eso puede traerle hasta una cirrosis hepática y tener un cáncer, mi amado hermano, y morirse de eso. Entonces el camino o la vida no es tirarse por allá, mi amado hermano, un taco de marihuana o 10 cervezas en la noche o 50 o un trago o una botella de licor. No, la vida es embriagarse con la palabra de Dios. Es la que verdaderamente embriaga, verdaderamente trae gozo, mi amado hermano. ¿Sabe por qué la gente no hace? Porque nunca lo ha experimentado. Como yo le decía a un jovencito en estos días, el problema es que tú nunca has experimentado la palabra. Como yo voy a hablar de algo si no lo he experimentado? Mucha gente tira sus labios cuando ve a los cristianos pasando, porque nunca han experimentado lo que es verdaderamente el gozo que viene del alma. El gozo no lo han experimentado. Yo no puedo conocer a una persona si no convivo con ella. Y usted no puede conocer lo que sucede aquí si no convive con lo que pasa aquí, mi amado hermano. Así es, porque se alaba a Dios, se glorifica a Dios, o se dice aleluya, Dios, gloria a Dios, Dios te bendiga. Y hay gozo inefable, paz que sobrepasa todo entendimiento en las personas. Es por lo que eso lo da el Espíritu Santo por su palabra, que es vida, es vida. La verdad de la vida, mi hermano, se vive en el Evangelio de Jesucristo. Lo otro es, si esto es vida, lo otro no es vida, lo otro es muerte espiritual, física y material del bolsillo. Así que usted simplemente mide una cosa, sume cada vez que usted se toma una cervecita en el día o dos en el día, súmela, haga una cuenta diaria, llévela a 30 días, luego lo lleva a 2, luego lo lleva a un mes. Así es, una cervecita diaria, luego lo lleva a 30 días, lo lleva de 30 días, llévalo a un año, a 12 meses. Y ve usted que el hueco es grandísimo. Usted se toma una diaria, ¿no? ¿Vale cuánto una cervecita? 5,000 pesos, ¿verdad? Algo así. Porque ahora vienen unos litrones así, mi amado hermano. Así es, usted toma una de esas así grandes, usted viene, toma, le toca 3,000 pesos. Esos 3,000 pesos usted suma en 30 días, son 90,000 pesos. ¿Cierto? En 30 días. Multiplique esos 90,000 pesos por 12 meses. El hueco así es grandísimo. Así es, ¿verdad? ¿Es así o no, mi hermano? Eso no es vida. Eso es muerte para la economía.
¿Entiende, mi hermano? Usted con eso podía comprarse, ¿qué? Unos terneros, unas vacas, o comprarse una tierrita, y eso le conviene. Y prospera más, mi hermano, y puede ayudar a otros. ¿Puede entenderlo, mi hermano? Entonces la sabiduría la da simplemente el Evangelio de Jesucristo. Eso no es ser sabios. Amén, mi hermano. Hermano, ¿usted por qué es creyente? No. A Dios gracias, nunca experimenté esas cosas, mi amado hermano. Y a Dios gracias por eso, ¿verdad? Amén. Pero Dios hoy nos está dando una oportunidad para ser cada día mejores personas. Amén, iglesia. Le decimos que hoy era un servicio de preguntas y respuestas. Amén. Nos mandan unas preguntas. Aquí me dieron 3 preguntas. Y el hermano Robinson viene con estas 3 preguntas. Por el nombre de Dios. Aquí hay unos temas que seguramente unos temas o unos términos por los cuales que muchos hermanos aquí y visitas, que obviamente nunca han podido, no lo van a entender. ¿Por qué? Porque nunca se han familiarizado con esta clase de términos. Así es. Entonces nos tocaría entonces expresarlo y no terminaríamos nunca en este día. Tendríamos que dar muchos cultos para eso. Amén, para que podamos entender esa cosa. Pero vamos a hacer lo más sucintamente posible para que usted pueda entender. Porque en la iglesia siempre hay preguntas. Hay 3 preguntas. La primera es, ¿pasa la iglesia por la gran tribulación? Mucha gente no sabe ni qué es tribulación. ¿Verdad? Pues cuánto usted lo que decíamos, lo significa bíblicamente la gran tribulación. ¿Es correcto que una mujer interrumpa en plena prédica? Y la tercera, ¿por qué hay diferencias entre los hermanos de la misma iglesia? Esas son 3 preguntas y vamos a tratar de contestarlas lo más que podamos, mis hermanos, más rápido, de conformidad con fundamento en las Escrituras. Amén, mi hermano. La Biblia habla de, pasa la iglesia la gran tribulación, habla de una tribulación. ¿Qué es la tribulación? ¿Qué es tribulación? Es un periodo de grande y terrible mal para la tierra. Un periodo de grande y terrible mal para la tierra. Así es un terrible y terrible mal para la tierra que vendrá sobre la gente, cristianos y no cristianos. Así es. Pero la tribulación simplemente es un pueblo que se va a excusar de él. Cuando hablamos de habla de iglesia, hay que diferenciar la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia significa los llamados fuera de este mundo para servir al Señor. Así es. Pero Dios de esa iglesia, Él saca otra iglesia, llamada la novia de Jesucristo. Así es. La iglesia pasa por tribulación. ¿Por qué? Porque la novia que ha salido de esa iglesia va al cielo en un rapto, de acuerdo a segunda de Tesalonicenses capítulo 4. Así es, porque va a haber un rapto. Y cuando hay un rapto, entonces la iglesia acá, la iglesia no verá grande y terrible tribulación. Así, los que se quedan en esta tierra van a pasar grande y terrible tribulación. Entonces, la iglesia, tengo la pregunta, ¿pasa la iglesia por la gran tribulación? Sí. La iglesia pasará por grande y terrible tribulación del Señor. Pero la novia no va a pasar por la grande y terrible tribulación. ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia que pasa por la gran tribulación y la que no pasa por la tribulación? El bautismo del Espíritu Santo. Esa es la diferencia. ¿Cuál es la iglesia? Vamos a compararlo. ¿Se acuerdan? Ustedes han escuchado que una vez el pueblo de Israel estuvo metido allá en Egipto. Y en Egipto duró 400 años de esclavitud. Pero Dios había prometido que iba a sacar a su pueblo de allá. Así es, ¿verdad? Mientras Israel estaba allá, los hebreos, los israelitas estaban allá en Egipto, eran el pueblo de Dios. Así es. Pero ellos ya te contaminaron y en fin, emprendieron las costumbres egipcias, pero eran el pueblo de Dios. Pero Dios había prometido que los sacaría de ahí, después de 400 años. Dios los sacó con mano fuerte a través de un profeta llamado Moisés. Ustedes han visto los 10 mandamientos. ¿Ustedes lo han visto? Han hablado de eso. Gloria a Dios. Entonces Dios sacó a ese pueblo de allá, sacó un pueblo de otro pueblo. Amén, mi hermano. Él sacó entonces un pueblo de Israel que estaba ahí preso, estaba esclavizado. Lo sacó después de 400 años de esclavitud. 400 años sacó ese pueblo de ahí. Lo sacó de ese pueblo, su pueblo, ¿verdad? Para entregarle una tierra para donde ellos pudieran habitar, que es hoy la Palestina. ¿Se han visto los conflictos entre israelitas y los israelitas y todos los pueblos circunvecinos? Porque Dios les dio ese pueblo, esa tierra llamada la tierra de Canaán, ¿a quién? A los judíos. ¿Me está escuchando, mi hermano? ¿Me está entendiendo? Gloria a Dios. Entonces,
el pueblo allá en Egipto, el pueblo de Egipto, podríamos decir que era la iglesia entera, pero Dios tenía que sacar a su iglesia de ese pueblo, mi hermano. Ahora, después que saca a Israel de Egipto, es llamado la iglesia. Antes no, antes era su pueblo, pero ahora lo saca, era su iglesia. ¿Para qué? Para servir a Dios, para adorarle y glorificar a Dios. Porque Dios siempre eligió a ese pueblo, mi hermano, como su pueblo especial, como la niña de sus ojos, y pueblo de Israel. Gloria a Dios. Y en el transcurso Dios le dio mandamientos, y en fin, el pueblo se salió de curso, hizo lo que no debía, y pasaron muchos problemas y tribulaciones ese pueblo. Así es. En fin, fueron al holocausto, fueron dispersos por todas las naciones, pero Dios dijo que de todas las naciones llamará a mi pueblo y se constituirán en nación. Ahí está el pueblo de Israel. En el año 1946 se constituyeron en nación nuevamente, el pueblo de Israel. Entonces ese es el pueblo de Israel. Entonces, pero Dios habla, eso es tipificando a la iglesia de la novia, sacando un pueblo de otro pueblo. Entonces en la iglesia, llamada iglesia, cuando se refiere a la iglesia, habla a todo el conglomerado que se dice que cree en Dios, así es, y hacen cultos y alaban a Dios y glorifican a Dios. Pero de todo ese conglomerado Dios tiene un pueblo especial llamado la novia. ¿Alguien me entendió? Exactamente, un pueblo especial llamado la novia. Vamos a mirarlo aquí en lo que dice en las escrituras. La Biblia habla en el libro de Mateo capítulo 25 de las 10 vírgenes, de 10 vírgenes, ¿verdad? Y dice que habla de unas vírgenes fatuas y unas vírgenes prudentes. Esas 10 vírgenes representan la iglesia en general. Amén, mi hermano. Pues de todas las iglesias, de todas las denominaciones y de todas las denominaciones y credos, pero Dios de ese pueblo, mi hermano, le saca una novia especial. Pero esa novia va a tener un sello, una marca especial, mi amado hermano, que es el mismo Cristo dentro de ellos, el Espíritu Santo de Dios. En 25 dice, porque el reino de Dios, dice aquí la escritura, Mateo 25. Entonces el reino de los cielos, Mateo 25, 1 en adelante, es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas insensatas. Fíjense que todas eran vírgenes, así es, pero 5 eran prudentes y 5 insensatas. ¿Cuál es la diferencia de la prudente y la insensata? Es que unas recibieron el bautismo del Espíritu Santo y las otras no. Cuando habla de lámparas son sus propias vidas. Cuando habla del aceite es el Espíritu Santo. Vamos rapidito para que no nos hagamos el tiempo. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. El aceite representa el Espíritu Santo, el sello de Dios. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon y se durmieron. Y a medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes, o sea, habla de la iglesia en general, adventistas, bautistas, presbiterianos, trinitarios, cuadrangulares, unitarios, testigos de Jehová, así es, lo que usted quiera, mi amado, santos peregrinos, en fin. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no falte a nosotras y a vosotras, ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Así es, cuando se dieron cuenta, ¿verdad?, que la venida del Señor estaba próxima a las puertas, pensaron de que le faltaba algo, le faltaba aceite, le faltaba lo esencial, mi hermano, para verdaderamente llamarse cristianas. Mi hermano, era que el bautismo del Espíritu Santo. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Dónde se van a llevar las bodas? En el cielo. Amén, la boda del Cordero, la cena de la boda del Cordero. Amén, y se cerraron, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Hoy las bodas se llevan aquí en la tierra. Dios quiere casar a la novia o a la iglesia con él a través de su palabra. Cuando la novia acepta su palabra, ¿puede entenderlo? Así como un novio
en el altar acepta la palabra del varón y lo recibe. ¿Puede entenderlo, mi hermano? Lo acepta como su esposo. Igualmente, cuando usted acepta la palabra, está aceptando a su esposo, Cristo Jesús, la palabra. Pero mientras ellas iban a comprar vino, el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, porque no sabéis en qué día ni la hora el Hijo del Hombre ha de venir. Es sencillo, mi amado hermano. Hay una promesa de la venida de Cristo para llevarse a la iglesia novia, la iglesia que sacó, o una iglesia novia de otra iglesia. Fíjense que aquí hay dos iglesias, una llena del Espíritu Santo y otra que no tiene el Espíritu Santo. Una que, la prudente, que sabía que primeramente no santo ser cristiano, creer la palabra, pero recibir la misma naturaleza de Cristo dentro de su corazón. El Espíritu Santo, ¿recuerdan ustedes la experiencia de Pentecostés? Cuando 120 recibieron, ¿verdad?, en medida, en porción, el Espíritu Santo. Quien no tiene ese Espíritu Santo en su corazón, jamás se irá en el rapto. ¿Puede entenderlo, mi hermano? Usted dirá: ¿y cómo sé yo que tengo el Espíritu Santo? Porque yo, ¿cómo sé que yo hablo, que yo sé que estoy sellado con el Espíritu Santo? No es el hablar en lengua, no es el brincar, no es el danzar, todas esas cosas están bien, eso es correcto, pero eso no significa, esos son dones del Espíritu, pero no es el Espíritu en sí, no es el bautismo del Espíritu Santo. Porque muchas veces confundimos eso, mi amado hermano. Amén. Pensamos que hablamos en lengua, los que conocen de estas cosas, danzamos en el Espíritu y todas esas cosas, y yo tengo el Espíritu Santo. No, Señor, no se equivoque, porque así no es. Muchas personas pueden danzar en lengua, hablar, danzar, interpretar, tener sueños, poner las manos sobre los enfermos, sanarse y no tener el bautismo del Espíritu Santo. Porque eso es conformidad a la palabra de Dios, mi amado hermano. Amén, iglesia. Son dones del Espíritu. Una persona puede tener fe, mi amado. A ver, como cualquiera dama aquí que tiene fe, porque la Biblia dice: estas señales seguirán a los que creen. A los que creen, no dice a los que tienen el bautismo del Espíritu Santo, sino a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Tomarán cosas mortíferas y no les hará daño. Solo los enfermos pondrán las manos y sanarán. Pero eso no quiere decir que la persona tenga el bautismo del Espíritu Santo. Una vez le dijeron al Señor: Señor, Señor, no echamos demonios en tu nombre, sanamos a los enfermos. Y él le dijo: apartado de mí, obradores de iniquidad, que no los conozco. Eso es lo que dijo el Señor aquí, mi hermano. Y respondiendo el Señor dijo: dijo el Señor: de cierto os digo que no os conozco. Amén, mi hermano. Pero eran vírgenes. ¿Por qué eran vírgenes? Porque no se habían contaminado con el mundo, habían creído la palabra, pero le faltaba algo: el bautismo del Espíritu Santo. Esto, dice la Biblia, entonces será el crujir, ¿qué? El lloro y el crujir de dientes. Eso se llama la gran tribulación que viene, mi hermano. La iglesia pasa por la gran tribulación, la que no tiene el bautismo del Espíritu Santo, en otras palabras. La iglesia, aquellos que se dijeron: yo hago parte de la iglesia, debemos esmerarnos por tener ese sello de Dios, que es el bautismo del Espíritu Santo. Amén, mi hermano. Eso es lo que debemos nosotros propender. La iglesia pasa por el periodo de la gran tribulación para ser purificada de acuerdo a la Escritura. Ahí en Apocalipsis capítulo 21, 3, 4. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esos son síntomas de la grande tribulación que va a haber en la tierra, mi amado hermano. Y no tanto esa parte, iglesia, porque la Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 7, Apocalipsis 7, verso 9, dice de la Escritura: después, mire, esto es una visión, una revelación que está teniendo el profeta Juan divino, hermano del Señor Jesús, que estuvo preso en una isla llamada Patmos, y Dios le mostró las cosas que sucederían en estos tiempos, mi amado hermano, para el pueblo de Dios. Si usted nunca ha leído la Biblia, no sabe lo que va a pasar. De pronto usted no tiene ningún conocimiento. Podría conocer lo que pasó o lo que va a pasar, pero no sabe lo que está sucediendo en este día. Porque la gente no sabe lo que Dios está trabajando hoy. Dios está haciendo algo. ¿Sabe usted qué está haciendo Dios?
Porque la gente pasa totalmente ignorante de lo que Dios está haciendo, pero Dios está trabajando algo, amado hermano. Y usted tiene tu deber de saber qué, cómo y por quién y a través de quién está trabajando Dios. Y qué está haciendo Dios en este tiempo. Amén, mi hermano. Cuando hubo el diluvio, la gente no sabía cómo estaba trabajando Dios. Dios tenía un profeta loco para la gente, llamado Noé, haciendo un arca, que es tipo de el Evangelio de Jesucristo. El arca, ¿verdad? Porque Dios dijo, el pueblo, ¿verdad?, se corrompió. Y de continuo el pensamiento del hombre en aquellos tiempos era el mal, de continuo. Porque siempre la tendencia del hombre es pervertirse, hacer mal, engañar, pervertir su vida. Esa es la tendencia. Por eso la Biblia nos enseña que tenemos que nacer de nuevo. Amén. Hemos nacido en pecado, ¿verdad? Pero nosotros no podemos quedarnos nacidos en este espíritu de carnalidad, de pecado, de inmoralidad y de suciedad con que hemos nacido en la tierra. Por eso la Biblia nos enseña a un nuevo nacimiento. Así es, Dios, ¿verdad?, les dijo al pueblo, entren en el arca. ¿Por qué? Porque sabía que el pueblo se había corrompido. Y de continuo el pensamiento de esa generación era el mal. Porque esa es la tendencia de la humanidad siempre. Hay un arca, ¿verdad?, de salvación. Vamos al arca. Una literal que estaba haciendo un varón llamado Noé. Pero la gente pasaba por ahí y estiraba sus labios. Como mucha gente puede pasar por aquí, mi hermano, y estirar sus labios. Pero este es el arca. Amén, mi hermano. El Evangelio de Jesucristo. Para salvación. Nos va a instruir, mi hermano, para que no venga sobre nosotros grande y terrible tribulación del Señor. Dice la Escritura, Apocalipsis 7, 9 en adelante. Después de esto miré aquí una gran multitud. Es San Juan que está viendo, el profeta, viendo esa visión, lo que va a acontecer, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que están delante del trono y de la presencia del Cordero, vestido de ropa blanca y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia, la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense quién es esta gente, de dónde viene. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y a dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Pero mire lo que dice, ya no tendrán hambre ni sed, porque en la gran tribulación habrá hambre y habrá sed. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos de ellos. Amén, mi hermano. Si seguimos hablando de la gran tribulación, la Biblia nos enseña que cuando venga la gran tribulación, mi hermano, parte de esa gran tribulación también es la hegemonía que tendrá Satanás sobre la tierra, que usted no podrá comprar ni vender si no tiene, dice la Escritura, la marca de la bestia en su frente o en sus manos. Eso significa, mi hermano, no significa un sello ni una marca, no. Es simplemente la doctrina del Concilio Mundial de Iglesia, teniendo la plena autoridad de la iglesia tradicional. Así es. Eso es una historia que nos llevaría mucho tiempo explicarla en esta mañana, en esta noche, amados hermanos. Así, pero la gran tribulación, si usted no pertenece a un concilio de iglesia, como dice la misma Escritura, al Concilio Mundial de Iglesia, o ha aceptado su doctrina, ¿verdad?, y las obras de ella, amén. La marca en la frente y en las manos significa que usted acepta que la doctrina, el pensamiento doctrinal de Satanás, porque es por influencia del diablo, y usted va a actuar igual como esta doctrina le enseña. ¿Se entiende, mi hermano? Exactamente. Dice que si usted no pertenece a ese Concilio Mundial de Iglesia, usted tendrá que ser sometido, porque lo que quiere la gran tribulación es Satanás, el espíritu de Satanás a través de estas entidades, es dominar la humanidad para adorar a aquel inicuo, dice la Escritura,
que con todo poder engañoso, ¿verdad?, para hacer dominar y controlar a la humanidad entera. Pero todo es un poder engañoso, todo es un poder, una influencia satánica. ¿Puede entenderlo, mi hermano? Ahí no estará Dios totalmente, creador de los cielos y de la tierra, sino plenamente Satanás, el espíritu de Satanás encarnado en un individuo y en una organización. ¿Para qué? Para dominar a la tierra. A todo el que se quede en este lugar y que no ha subido a qué? En el rapto, mi amado hermano, para la cena de la boda del Cordero. ¿Alguien entendió un poquito lo que dije, mi amado hermano? Los que han tenido conocimiento han podido entender un poquito de eso. Amén. Entonces, ¿la iglesia pasa por grande tribulación? Sí, pero la novia sacada de la iglesia, no. ¿Cuál es la diferencia? Que la novia está llena del Espíritu Santo, la Virgen es prudente, pero la iglesia no recibió el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué no lo recibió? Pensaron que como eran buenos, pensaron como eran nuevos, hacían mercaditos, ayudaban a los pobres y hacían muchas cosas y ya estaban bien. Pero la Biblia no dice así. Amén, mi hermano. Dice la Biblia que las obras de los hombres son como trapos de inmundicia delante de los ojos de Dios. Porque nadie por buenas obras se va a salvar, sino la salvación es por gracia. Amén. Y esto no de los hombres, más es don de Dios. Amén, mi hermano. Entonces lo que nos enseña la Escritura es que si nosotros no recibimos el bautismo del Espíritu Santo, pasaremos por grande y terrible tribulación del Señor. Amén, mi hermano. Eso, ¿verdad? Es un periodo, ¿verdad?, de grande mal sobre la tierra, cual nunca ha habido sobre la tierra, para los que se quedan aquí, mi hermano. Tendrá que usted entonces vender su primogenitura, vender su conciencia, ¿entiende? Y aceptar, mi amado hermano, la hegemonía o el don o el poder o la autoridad del Satanás pleno, mi amado hermano, para ser dominado por él. ¿Puede entenderlo, iglesia? La hermana que hizo esta pregunta, ¿le quedó claro eso, mi amado hermano? La pregunta fue, ¿pasa la iglesia por la gran tribulación? La iglesia sí, pero la novia de Jesucristo no. La novia es la llena del Espíritu Santo, la que tiene el Espíritu de Cristo con ella. ¿Puede entenderlo, mi hermano? ¿Y cuál es la novia que tiene el Espíritu Santo? Aquella que declara a Cristo, aquella que refleja a Cristo. Amén, mi hermano. Exactamente. Eso es lo que debe quedar a la iglesia hoy. Esto es donde la iglesia debe, el fin de la iglesia es expresar a Cristo, mostrar a Cristo en su corazón. La iglesia y cada uno de nosotros que nos decimos que somos cristianos, expresarlo, mostrarlo a Él en todo momento, en todas las áreas de nuestra vida, mi amado hermano, espiritual, física y material. ¿Puede entenderlo, mi amado hermano? Dios nos llamó para algo. Se continúa sus obras, ¿verdad?, a través de la iglesia novia. Amén, mi amado hermano. ¿Pasa la iglesia por la grande tribulación? Sí, la iglesia pasa por grande y terrible tribulación, pero la novia de Jesucristo no. ¿Cuál es la diferencia? El bautismo del Espíritu Santo. Amén, mi hermano. Entonces, el consejo es, Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Porque antes de que eso venga, Dios raptará a su pueblo, a su iglesia. Dice la Biblia, estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Así es, mi hermano. Gloria al nombre del Señor. Bueno, ¿es correcto que una mujer interrumpa en plena prédica? Esa es la segunda pregunta. Ahora, cuando la hermana hace o el hermano hace esta pregunta, no sé quién la escribió, es porque está inquieto sobre eso. Posiblemente eso ocurre, ¿verdad? Que esté el predicador predicando, enseñando, y de pronto alguien interrumpió y levantó y empezó a hablar. Y empezó a hablar, mi hermano. Ahora, eso depende también del ministro. Y de pronto la percepción o el discernimiento para que una hermana, por alguna razón, por el tema, ¿verdad?, él pueda decirle sí, diga algo. Ahora, alguna vez usted está predicando, de pronto en su experiencia habla de algo que le ocurrió en su vida, pero una hermana también tuvo cierta experiencia y se levanta a dar, no, hermano, que a mí también, no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque entonces saca al ministro de la línea de la palabra de Dios y la gente ya no está pendiente a lo que el mensaje, sino a lo que la hermana o el hermano dijo. Así es, no debería. Ahora sí, que en cualquier tiempo que vaya a un culto de testimonio, magnífico, se podría hacer. Fíjense, podríamos tomarlo con fundamento en dos escrituras. En la escritura de 1 Corintios 14. 1 Corintios 14. Si una hermana puede interrumpir, ahora no sé en qué momento, a qué se refiere interrumpir. Ahora, si la persona puede en un momento dado, está preguntando algo que sea con relación al tema que está llevando el ministro, magnífico, con relación al tema, y si el ministro considera
de que eso no lo va a sacar de la predicación o no va a perder el hilo de lo que está diciendo. ¿Me entienden algo, mi hermano? Si la pregunta es con relación al mensaje que está llevando a cabo, gloria a Dios. Y el ministro lo considera porque todo es, él tiene la plena hegemonía, la autoridad, tiene tiene el pleno derecho de decir sí o no. O después que se acabe el servicio, me hace la pregunta. Eso está a opinión o a expensas del ministro que lo considere. Naturalmente, con mucho respeto, porque usted sabe que la gente con mucha facilidad se resiente y todas esas cosas así, pero el cristiano jamás se resiente. ¿Es así o no? Usted no vio a Cristo nunca resentido. ¿Puede entenderlo, mi hermano? 1 Corintios 14 dice, verso 26. 1 Corintios 14. Estoy en Apocalipsis. Vamos rapidito, porque vienen otras 3 preguntas más. 1 Corintios 14, dice así, verso 16. 1 Corintios 14, verso 26. Vamos a leerlo del 24. Vamos a leer del 24. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Dice la Biblia. Así es. ¿Aquí me escuchó, mi hermano? La pregunta es, ¿es correcto que una mujer interrumpa? Puede ser una mujer o puede ser un hombre. Así es. Pero refiriendo a la mujer aquí, interrumpa en plena prédica. Cuando habla de interrumpir, al menos que sea una pregunta que vaya a hacer y pida entonces permiso al ministro. Hermano, ¿puedo decir algo? Y si el ministro lo considera, pienso que puede hacerlo. Así es. Ahora, pero si de pronto ella quiere hablar o decir algo, si nos vamos con relación a la escritura, porque se puede inclusive, va a decir algo que va a traer un poquito de choque en la iglesia, o va a comentar algo que no debió comentar en la congregación, sino decírselo en privado al ministro. ¿Me entendió, mi hermano? Porque puede ser cosita seria, entonces es mejor decírsela al ministro en una reunión privada. 1 Corintios 14, 26 dice, vuestras 34, perdón. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les permito hablar si no estén sujetas, como también la ley lo dice. ¿Ya me escucharon lo que dice la Biblia? Dice Pablo, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a su marido, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Puede entenderlo, mi hermano? Y te lo dice, es indecoroso. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor, dice Pablo. Mas el que ignore. Amén. Decía en otra parte, allá en Timoteo, porque nosotros no tenemos tales costumbres, ni la iglesia del Señor tampoco. Amén, mi hermano. Entonces, dice la mujer, calle en la congregación. Y el ministro considera que puede, para que ella dé una opinión sobre algo, bueno, ya eso es cuestión de él, iglesia. Por ejemplo, muchas veces esto se refiere a mujeres que quieren tomar hegemonía, autoridad acá en el púlpito, a las mujeres predicadoras, que son condenadas por la Escritura. Porque dice la Biblia que esa abominación que una mujer tome autoridad aquí abajo, aquí arriba, sobre la congregación. Porque usted nunca encontrará una mujer predicadora en la Biblia, jamás, ni será, ni ha sido. Pero el hombre hoy ha cogido la Escritura y la ha pervertido. Y entonces sabemos las mujeres predicadoras, mi hermano. Cosa que es totalmente, dice la Biblia, que es una abominación. Dios aborrece eso. Así es. Esto lo dice la Escritura. Puede tener todos los dones que quiera, puede ser una mujer muy elocuente, pero dice que es abominable que una mujer se pare en la congregación a hablar al pueblo, tomar autoridad. Para eso están los varones. Nunca, mi hermano, en la iglesia de Dios existió una mujer predicadora, jamás. Hubo gobernadora, hubo personas mujeres que dieron testimonio de algo, pero nunca fueron a predicar. Porque muchas veces, mi hermano, algunas damas que tienen estos ministerios, ¿verdad?
ellas toman esas escrituras, como la mujer en el pozo que fue a predicar y todas esas cosas, y Débora, gobernadora, y otra escritura, colocan la escritura en el lugar incorrecto. Así es, colocan, y dislocan o interpretan mal las escrituras. Y tres cosas la iglesia no debe hacer: ni colocar mal la escritura, ni dislocar la escritura, ni malinterpretar la escritura. Así es, tres cosas no debe hacer. Pero aquí, mi hermano, muchas mujeres se ponen, no, porque Dios dice, porque Dios no hace acepción de personas. Esa escritura está colocada en el lugar incorrecto. Así es, en el lugar incorrecto. Eso lo utilizó Pedro. Así, mi hermano. Cuando el Espíritu Santo cayó, amén, que fue diferente. ¿Puede entenderlo? Allá en la casa de Cornelio fue, ¿verdad? ¿De Cornelio fue? ¿En la casa de Cornelio o de Cornelio, sí? ¿Se acuerdan, mi hermano, la visión de Pedro? El Espíritu Santo cayó y se derramó sobre los gentiles que estaban ahí. ¿Puede entenderlo, mi hermano? Dios no hace excepción de personas por su espíritu, pero en lo otro, en los oficios, ¿verdad? Simplemente el hombre es el que tiene derecho a pararse detrás de un púlpito. La mujer no, dice la Escritura. Si una mujer lo hace, va en contra de las leyes divinas, mi hermano. ¿Puede entenderlo, mi hermano? Dice la Biblia, eso es abominable sobre eso. Lo pueden hacer y hagan lo que quieran. Pues dice Pablo, nosotros no tenemos tales costumbres, ni las iglesias de Dios tampoco. Amén, mi hermano. Entonces, si aquí, por ejemplo, la mujer no debería hacerlo, mucho menos para cualquier otra cosa. Si en este caso dice el Pablo que no debería hablar en la congregación. ¿Puede entenderlo, mi hermano? No debería hablar. En 1 Timoteo, mire lo que Timoteo dice, por instrucciones del apóstol Pablo con relación a esa escritura. 1 Timoteo 2, el verso 11, ¿qué dice Pablo? La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar. ¿Ya vio? Esta mujer es predicadora, Dios las aborrece, dice la Biblia. Pues es lo que quiera. Pero dice la Biblia que es abominable ante Dios que una mujer venga aquí arriba en el púlpito a enseñar. Que enseñe en los hospitales, que enseña a la familia, que enseña al compañero de trabajo, que le dé testimonio, ¿verdad?, de la palabra y todo lo que es una cosa muy diferente. Pero no nunca debería pararse detrás de un púlpito. Ni en una campaña predicar nada de esa cuestión. Porque no es conforme a la palabra de Dios. Apartó de mí, obradores de iniquidad, que no los conozco, dice el Señor. ¿Puede entenderlo? La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Y cuál fue la razón por que Dios dijo eso, estableció eso? Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. El porqué de que la mujer no puede pararse a tomar autoridad sobre el hombre empezó allá en Edén. Amén, Manacaya, Cacha. Amén, hermano. Manacení. ¿Por qué la mujer no puede pararse a predicar? Eso te generó allá en Génesis, mi amado hermano. Algún día aquí el hermano Chago, el hermano Antenor o el hermano René le explicarán eso, mi amado hermano. Amén, iglesia. Por el nombre de Dios. Entonces, ¿puede una mujer interrumpir en plena prédica? Por el nombre del Señor. Ya viste lo que la Escritura dice. Amén. Ni ella ni él pueden interrumpir. Ni ella ni él interrumpir. A menos para decir algo, ¿verdad? Si quiere decir algo ahora, si como le decía ahorita, si el ministro considera que eso no va a perturbar su predicación, amén, puede hacerlo. Puede hacerlo, mi amor hermano. Pero conforme a la Escritura, es mejor guardar su paz. La siguiente pregunta es: ¿por qué hay diferencias entre los hermanos de la misma iglesia? Oiga, ¿por qué hay diferencias entre los hermanos de la misma iglesia? Se lo voy a contestar por la Escritura, mi amado hermano. Amén. Gloria a Dios. Efesios capítulo 4. ¿Por qué hay tanta diferencia? Efesios capítulo 4. El verso 1. Ponga atención. Se me perdió Efesios 4. Efesios capítulo 4. Aquí está. Que se está
No veía el 4. Que se escondió. Como que no quería que hablara de esto, mi hermano. Efesios 4, Efesios capítulo. ¿Por qué hay tanta diferencia entre los hermanos de la misma iglesia? No debería haberla. Cuando habla aquí de diferencia es la pelotera entre ellos, por algunas chismes y murmuraciones y esas cosas. Amén, mi hermano. Gloria al nombre. ¿Por qué hay tanta diferencia? El chisme, la murmuración, la calumnia. No, porque yo me imaginé. Y vienen los problemas entre hermanos. Y no debería, porque usted debe ser ejemplo, ¿verdad?, para el resto. El profeta nos enseña, si usted no tiene nada bueno que hablar de un hermano, cállese. No le dañe su influencia. Dice la escritura aquí, Efesios capítulo 4, verso 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Ya entendió, mi hermano? Solícitos, dispuestos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Amén, mi hermano. Gloria al nombre del Señor. Y en Colosenses capítulo 3, Colosenses 3, ya me le cogí tiempo al ministro. Las siguientes 3 preguntas. Gloria a Dios. Pero son importantes también. Colosenses 3. La pregunta es, ¿por qué hay tantas diferencias entre los hermanos de la misma iglesia? Colosenses 3, verso 12. Dice así. Vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo? Santos, amados, santos y amados, de entrañable misericordia. Así es, de los unos para con los otros. De benignidad, ser bueno, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros. ¿Está escuchando, mi hermano? ¿Se soportan los unos a otros, iglesia? Soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, amén, perdonarse. ¿Puede entenderlo, mi hermano? Es lo que debemos hacer entre hermanos. Y si alguien le hizo algo a los hermanos, no vaya a decirlo allá a todo el pueblo, ¿verdad? Porque mire, este es el problema que se va a formar. De manera que Cristo perdonó, también hacerlo vosotros. Si un hermano habló mal de ti, usted, dice la Biblia, tiene que perdonarlo. Amén, mi hermano. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Pues dice la Biblia, mi hermano. ¿Por qué hay tantas divisiones? Porque seguramente no nos soportamos los unos a los otros. Porque no nos perdonamos. Amén. Porque tenemos quejas uno contra otro. ¿Puede entenderlo, mi hermano? Porque muchas veces, dice la Escritura, no somos amados con entrañable misericordia, de benignidad, no tenemos misericordia, no tenemos benignidad, no hay humildad, no hay mansedumbre, no hay paciencia. Pero la palabra te constriñe, ¿verdad? Vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. Amén. De manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén, mi hermano. Y otra, en Hebreos capítulo 13. Verso 16. Hebreos 13. ¿15? Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confíen en su nombre. Y hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Como dice, ¿la ayuda qué? La ayuda mutua. ¿Ya entendió, mi hermano, por qué hay tantas diferencias, iglesia, que no deberían haber? Si están estos atributos ahí y están estas virtudes, no habrá diferencias. ¿Puede entenderlo, mi hermano? Exactamente. Con esto es nuestro hermano Robinson. Y vienen otras preguntas, mi hermano. Algún día tendremos, si los hermanos, el hermano Santiago, el hermano René, el hermano Antenor, podrían ampliar estas preguntas también. Estas preguntas, si tienen la oportunidad, podrían ampliarlas. Amén, mi hermano.
¿Qué pasa? Responder de manera humilde y sencilla, no armar estas preguntas, sino con toda responsabilidad. Gloria al nombre del Señor Jesús. El Señor en la ley mosaica le dio a Moisés un listado de animales o alimentos que se podían consumir, que se podían comer, y le dio en ese listado animales que no se podían comer. Entonces él dijo que era el Señor animales puros y animales impuros. Es un listado que mantuvo el pueblo de Israel y que fue obediente al mandamiento que Dios le dio.
durante todo ese tiempo que estuvieron cumpliendo la ley mosaica, mientras se mantuvieron en el antiguo pacto de la ley. Entonces el apóstol Pablo está diciendo aquí, haciendo referencia al parecer de un caso que se está presentando en la iglesia, o una pregunta, así como la tiene el hermano, o la hermana que la hizo. El apóstol Pablo está respondiendo, pero hay algo que es bastante importante, porque él dice, recibid, así hace la apertura de la pregunta, recibid al débil en la fe. Ahora, sería bueno preguntarnos nosotros, o al menos entender, ¿quiénes son esos débiles en la fe? ¿Qué van a estar? Siempre van a estar los débiles en la fe. Los débiles en la fe son los hermanos o las hermanas o las personas que no tienen la revelación completa respecto a cierto asunto, a cierta enseñanza o a cierta doctrina. Es un hermano que no sea creyente, que no sea un cristiano genuino y verdadero, incluso un elegido, no. Débil en la fe corresponde que no le ha sido revelado un aspecto, un asunto, una enseñanza aún, pero que posiblemente más adelante, con el tiempo, el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, que es el consumador de la fe, puede que le revele o le enseñe. La fe no es una sola cosa, algo estático. La fe no significa solamente hacer milagros. La fe es la revelación, pero la revelación tiene que venir del Espíritu Santo. La revelación tiene que venir de parte de Dios. Para los que están anotando, Hebreos capítulo 11, lo leímos ayer. Dice que por la fe, por la revelación, se movió todo el pueblo de Dios y se está moviendo hoy. Pero, enfatizo, la fe que es la revelación que Dios le da a sus hijos para que ellos puedan ejecutar el mandamiento de Dios. ¿Me entienden, hermano? Yo puedo decir, tengo fe cuando Dios me ha revelado cierto asunto. ¿Y cómo sé yo que Dios me lo ha revelado? Dios tiene muchas formas, pero principalmente tiene que estar fundado en la palabra. No pueden haber revelaciones privadas, no pueden haber revelaciones, no, esto me lo tiene que revelar el ángel del Señor a mí directamente. Dios tiene formas de revelar su palabra a sus hijos. Incluso hay una escritura que dice, las cosas misteriosas, los secretos pertenecen a Dios, pero las reveladas, la palabra revelada, los misterios revelados pertenecen a sus hijos. ¿Y para qué Dios nos revela a nosotros, a sus hijos, la palabra? Para cumplirla, para ponerla por obra. Entonces, en alguna ocasión, cuando nosotros nos hacemos creyentes, obedecemos al mandamiento, venimos a la iglesia y estamos creciendo en ella, no significa que ya conocemos todas las cosas. ¿Por qué? Porque Dios paulatinamente, progresivamente, va revelando su palabra. La fe en el creyente viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, es decir, por lo que está fundamentado, por lo que está escrito. Es la manera como el creyente va creciendo, va entendiendo, va captando y va aplicando o poniendo por obra la palabra del Señor. Entonces, en este caso particular que nos muestra el apóstol Pablo, hay un caso, pero él dice, recibid a los débiles en la fe, traducido o dicho de otra manera, a los que aún no han recibido la revelación. Algunos creyentes o algunos hermanos que no han recibido la revelación, pero tienen algún cierto concepto o tienen un concepto respecto a algo. Y entonces se puede presentar, de hecho se presenta, algún tipo de conflicto que no debería. Y también tiene que ver con la pregunta que le hicieron al hermano pastor, al hermano Rubén. ¿Por qué se presentan conflictos? Pues aquí el apóstol Pablo está hablando de un conflicto en iglesia, de los que creían que podían comer de todo y los que creían que no podían comer de todo. Los dos estaban amparados en las Escrituras, porque el que creía que no podía comer de todo y se cohibía, estaba fundamentado en la Escritura. ¿En cuál Escritura?
en las leyes mosaicas. ¿Entienden, hermano? Pero estamos hablando del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo está en el Nuevo Testamento. Entonces, en el Nuevo Testamento tenemos a un creyente, una persona que quiere agradar a Dios, una persona que quiere cumplir la palabra, pero no tiene toda la revelación, tiene parte de la revelación. ¿Cuál es la parte de la revelación? Que en un tiempo habían unos animales impuros que no podían comer. Como no tiene toda la revelación, él se para fundado en una parte de la Escritura diciendo, es que la palabra me vindica, la palabra me apoya, que no se pueden comer estos animales que son impuros. Y entonces uno que sí tiene la revelación, tiene lo que dice el apóstol Moisés, pero además de lo que es añadido, porque el Señor va revelando progresivamente, no es estático. Entonces tiene aquello más lo nuevo que viene en el Nuevo Testamento, y él sabe que aquellos animales o que aquellas leyes fueron colocadas para un pueblo en particular. Entonces, ¿qué pasa? Se presentan diferencias. ¿Por qué? Porque uno tiene media revelación y el otro tiene toda la revelación. El no tener la revelación entera no es que sea mala, pero muchas veces el que tiene toda la revelación, si no tiene un discernimiento y una madurez, puede criticar o juzgar al hermano, acusándolo de que es que tú no tienes revelación, es que a ti Dios no te revela la palabra, es que tú no eres un cristiano, entre otras cosas que le podría decir. Eso genera conflicto. El apóstol Pablo dice, no debería suceder eso. El que tiene la revelación no debe de juzgar, debe de recibir al débil en la fe. ¿Y debe recibirlo cómo? Con paciencia. Él debe de agradecerle a Dios constantemente en su oración, Señor, gracias porque me has revelado tu palabra. Ayúdame a mí con mansedumbre, con templanza, con amor, poder también a mi hermano presentarle tu palabra. ¿Entiendes? Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces él dice, no, el que no come, no puede condenar al que come. Porque el que no come, dice, tú estás pecando porque tú estás comiendo un animal impuro, o sea, lo estás condenando. Y el que come, porque tiene toda la revelación, le dice, es que a ti te falta fe, tú no eres creyente. Entonces se presentan conflictos. Lo realmente malo aquí, en la escritura que estamos mirando, y que tampoco debe suceder aquí con cualquier revelación o falta de revelación, es que hayan conflictos porque tú tienes la revelación y yo no la tengo. Debe haber entre los que la tienen corazón mansos, humildad. El apóstol Pablo dice que no sean creyentes arrogantes, que se creen que ya se vuelven sabelotodos. Y el apóstol Pablo decía que la letra mata, pero el espíritu edifica. Pues no estamos diciendo que la letra entonces desecharla, pero muchas veces con la letra hacemos daño y el espíritu da vida. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces recibid, tenemos que recibirlo, van a estar con nosotros, no lo deseches, no te burles de él. No digas, hagas grupitos diciendo, mira, es que el hermano no tiene fe, que el hermano no lo deseches, recíbelo con amor. Entonces, la primera parte, en esta escritura, hay débiles en la fe. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y hay un mandamiento, les repito, que es recibid a ese hermano o a esa hermana o quien sea, con paciencia, con tolerancia, con amor, con afecto fraternal. Entonces, si hay un débil en la fe, hay un fuerte, aquel que sí tiene la revelación. El que tiene la revelación es un hermano mayor. Como hermano mayor debe dar ejemplo y debe ser paciente. Hay cosas que hacen más daño que tener una revelación o no tenerla. ¿Cuál es? La persecución, la burla o la discusión o la diferencia que se puede presentar. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. En sí, el apóstol Pablo le está diciendo a ellos, para el que sí tiene la revelación, que estaba comiendo. Él decía, pero es que la escritura nos dice cómo en una ocasión, la escritura que mencionó el hermano Rubén está en Hechos capítulo 11, en la casa de Cornelio. Antes de que Cornelio tuviese la revelación o se le apareciera un ángel y le dijera, envía por Simón, que se encuentra en cierta casa de Simón de Curtidor, ves y envíalo. El ángel se le apareció a Cornelio. Pedro estaba en esa azotea, estaba orando
a la hora del mediodía, y dice que tenía hambre. Y de repente vio un lienzo, una visión que venía del cielo y vio animales de todo tipo. Esto es Nuevo Testamento. Entonces, en esos animales veía todo tipo de animales, puros e impuros, y una voz del cielo que le decía, préstame atención, Pedro, levántate, mata y come. Y él dijo, Señor, nunca, porque jamás animal impuro ha entrado por mi boca. O sea, Pedro también estaba fijado, en ese entonces necesitaba una revelación, pero estaba fijado en que no podía comer animales impuros. Entonces, la voz le decía, no llames tú limpio, inmundo o común lo que yo he limpiado. Ahora, ahí se está refiriendo, porque el Señor está mostrando que va a empezar a lidiar con un pueblo, un pueblo que se llaman los gentiles. Ahora, no son judíos. No quiero que se pierdan esto que le voy a decir. Muchos creen que en ese momento Dios limpió todos los animales. Era algo que ya se iba a cumplir. Pero recuerden que hay dos pueblos. La ley mosaica era específicamente para los judíos, a quienes Dios se las había dado por medio de Moisés. Pero ahora iba a lidiar con los gentiles, un pueblo, o sea, de todas las naciones. Nosotros somos gentiles. Y estos gentiles, el Señor le está diciendo a Pedro, Pedro, este evangelio, este espíritu que tú recibiste también va a ser predicado a los gentiles. Porque antes los gentiles, los judíos no se mezclaban con los gentiles. De la palabra que la tenían ahora los apóstoles, tenía que ser compartida con los gentiles, con nosotros. Porque era exclusiva antes para los judíos. Entonces tenía que haber unas ciertas regulaciones, mandamientos, pero ahora para los gentiles, porque no se iba a mezclar la cosa. Cuando Pedro ve esto 3 veces y dice la voz y dice, no Señor, porque yo no he comido jamás cosa común o impura. No había entendido. El Señor le dijo, no llames tú común o impuro lo que yo he limpiado. Y enseguida le tocaron la puerta. ¿Quién eran? Los siervos de Cornelio, que lo buscaban a Pedro. Y el Espíritu Santo le dijo a Pedro, no te resistas en ir con estos hombres porque yo los he enviado. Y él fue. ¿Qué quiero decir? Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, que era un gentil, primer contacto que tiene Pedro con un gentil, porque no tenía. Y entonces él va ya de pronto todo escamoso, todo preventivo, pero él llega allí, obedeciendo la palabra del Señor. Y cuando llega Cornelio, que era un centurión romano, un hombre importante, le dice que él a la hora de la tarde estaba orando y el ángel se le apareció y le dijo que lo fuera a buscar. Y por eso yo te he mandado a buscar y por eso tú estás aquí. Y Pedro dijo, bueno, ok, el Señor nos va a decir algunas cosas. Y Pedro empezó a hablarle de Jesucristo, que era el mensaje de la hora. Y mientras Pedro estaba hablando, ustedes recuerdan que el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles. Entonces Pedro dice, ¿podrá alguno impedir el agua para que estos sean bautizados? Ya que Dios les ha dado el Espíritu Santo igual que a nosotros. Al principio, Dios no estaba haciendo acepción de personas en ese contexto para dar el Espíritu Santo tanto a los judíos como a los gentiles. Pero ahí se entiende que Dios iba a empezar a lidiar con los gentiles, con nosotros. Ahora, se presentan problemas. Siempre los van a haber, conflictos entre los creyentes judíos y los nuevos creyentes gentiles. Porque los gentiles tenían otras costumbres de todas las naciones. Entonces la palabra tiene que empezar tiene que empezar a corregirlos. Ahora Pablo tiene un problema. Entonces los judíos empiezan a decirles, ustedes se tienen que circuncidar. Eso es ley de Moisés. Ustedes tienen que guardar el sábado. Eso es ley de Moisés. Ustedes no pueden comer cerdo porque es impuro. Eso es ley de Moisés. Un conflicto entre algo que Dios ya había bendecido. Ya Dios le dio el Espíritu Santo a ellos. No por guardar la ley, sino por creer. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Entonces, yo no le estaba dando el Espíritu Santo porque ellos hicieran obra, porque guardaran días, o porque no comieran animales de este tipo, sino por creer con fe, por aceptar al Señor. Entonces hubo un problema y la iglesia judía, los príncipes, como también ahora el apóstol Pablo, y los nuevos creyentes gentiles, entre ellos creo que estaba Timoteo y Tito, tuvieron una reunión, un concilio. Ese sí lo quiero leer. Y finalizo esa pregunta ahí. Se encuentra en Hechos capítulo 15.
Fíjese la manera gloriosa como el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien tiene que aclarar la cosa. Lo que sucedió en esa reunión. Una reunión ministerial. Hechos capítulo 15, desde el verso 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Qué problema? Estaban diciendo algo que Dios no les había mandado a hacer eso. ¿Me entienden, hermano? Y estaban inquietando a los gentiles. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, los que enseñaban eso, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar este asunto. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos, con el apóstol Pablo trabajando con los gentiles, que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta, presta atención, de los fariseos, secta de los fariseos, que enseñaban que sí, eran muy rígidos con respecto al rito de Moisés, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, ¿qué habían creído? Ellos eran fariseos, ellos tenían la ley judía, pero habían creído en el Señor Jesucristo. Se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. O sea, porque ellos sabían, Pablo y Bernabé, a qué iban. Siempre en una reunión así como esta se levanta alguien con ese tono como para intimidar y para que los demás hagan lo que esa persona quiere, creyendo o presumiendo que es la palabra de Dios, y no era la palabra de Dios en ese momento para los gentiles. El que tenía que hablar era el Espíritu Santo. Entonces ellos dijeron así de la secta: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones, de los gentiles que estaban entrando a esta nueva fe. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos gentiles un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? O sea, ni ellos podían cumplir la ley en su totalidad, la de Moisés, y se la querían imponer a los gentiles. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó, se quedó calladita, porque el Espíritu Santo estaba tomando control. Y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles que no guardaban la ley. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Se está apoyando en las escrituras, no en su parecer ni en su opinión. Porque muchas veces queremos apoyar una doctrina en nuestro parecer o en nuestras opiniones personales y no es válido, es en la palabra. Y él leyó y dijo: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Aquí está la respuesta.
sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, que no sean idólatras, adoren ídolos, que se aparten de los ídolos, contaminaciones de los ídolos, de fornicación, ¿saben lo que es fornicación? No necesitamos explicarlo, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos gentiles, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos que entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Nosotros nos vamos, hicieron unas preguntas, pero van a continuar. Ojalá los hermanos continúen hablando sobre estas preguntas de acuerdo a las Escrituras. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, eso me parece glorioso, en la reunión, en el concilio, se pusieron de acuerdo. Pero el Espíritu Santo operó de acuerdo a las Escrituras, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis, pasadla bien. Así que los hermanos fueron enviados, descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiéndola leído, la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, predicadores, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras, de acuerdo a lo que les había dado el Espíritu Santo. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas pareció bien quedarse allí para afirmar a la iglesia. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Entonces, ¿qué estaba diciendo el Espíritu Santo? No le impongamos a los gentiles guardar la ley, que significa comer animales puros, impuros y todas estas cosas. Eso era algo que si lo quería guardar los judíos, que siguieran, pero los gentiles ya no tenían por qué hacerlo. ¿Me está entendiendo, hermano? Esa fue la dificultad o la respuesta que estaba dando el apóstol Pablo respecto a estos del que come o el que no come. No estaban comiendo y se estaba presentando un conflicto grande. El apóstol Pablo dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual de todos los días. Hay una mezcla tremenda. Uno está plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Los dos, el que comía y el que no comía, estaban en conflicto tremendo. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí.
Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros en trivialidades, cosas que no edifican, cosas que no tienen importancia. Hay cosas que sí las tienen, de acuerdo a la revelación, pero estas cosas de la comida, y todavía en este tiempo, ustedes saben, finalizo con esto, esta pregunta, hay iglesias, los judíos y otras iglesias más, que están guardando días, que están guardando el sábado, un ejemplo, o otros que no comen cerdo, y hay personas que le enseñan, y hay gente que no son creyentes, y por esa influencia dicen, no, el cerdo es impuro, yo no lo voy a comer, pero es una enseñanza que correspondía allá a los judíos, y para los gentiles nosotros no fuimos cargados de esta prohibición, pero de todas maneras, cada quien aquí puede que diga, hermano, yo quiero comer cerdo, o yo no quiero comer cerdo. Si lo comes, no está mal. Y si no lo comes, tampoco está mal. Pero si lo come, el que ve a su hermano comiendo no tiene por qué juzgarlo. Y el que no lo come no tiene que decirle al hermano que lo come y metérselo por los ojos, y tú eres bobo, tú eres idiota, mira, que nos ha sido revelada la palabra, yo sí soy esto, no. Alabados al nombre del Señor. Vamos a dejar hasta ahí esa. Y bonito es seguir profundizando si se pudiera. El que hizo la pregunta, ¿le quedó claro? Gloria a Dios. Entonces ya entendemos los que son los débiles y cómo debemos de recibirlos. Lo importante es que todo sea en amor. Nosotros somos un cuerpo que debemos de amarnos los unos a los otros. Hay una que dice, ¿por qué hay tantas denominaciones? Esa la voy a dejar de último. Y esta que dice, ¿qué relación hay entre la fe personal y la fe de pertenecer a una iglesia? Así la entendí. No hay ninguna relación. Porque nosotros no podemos tener una fe personal. O sea, la fe no es personal, no es privada. La fe, repito, es revelación. ¿Y basado en qué digo esto? En Efesios capítulo 1. Vamos a leerlo. Efesios capítulo 1. Dice así. Desde el verso 3. Perdón, Efesios capítulo 4. Nuevamente, yo pues preso en el Señor, 4:1 en adelante. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe. ¿Cuántas fe hay? Hay una. Una fe que es la revelación de la palabra, la revelación de lo que dice la palabra. Entonces no puede haber una revelación mía y una revelación de la palabra. Todos tenemos que coincidir con la revelación de la palabra de la hora, todos. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo nos viene? Sigue diciendo el apóstol Pablo, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor Jesucristo. Una fe, la revelación. Un bautismo, no 2 ni 3. Yo me voy a bautizar así, y si tú te quieres bautizar así, no, un solo bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Entonces, la iglesia necesita un ministerio, pero un ministerio no de un solo hombre. Dios envía lo que el pueblo necesita, la iglesia local, y Dios va levantando los ministerios. Los ministerios son ¿para qué? Para la perfección, para la edificación de la fe, de la revelación, porque Dios actúa por medio de estos ministerios vindicados para traerle la revelación de la hora a la manada pequeña, y la manada pequeña, la iglesia, la novia del Señor, pueda recibirla, y de esa manera podemos estar en unidad. ¿Me entienden, amor hermano? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, todos podamos ser edificados en la doctrina, en el conocimiento, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
¿Qué dijimos que la fe era? ¿Qué dijimos que la fe era? Es revelación. Estamos hablando de revelación. El apóstol Pablo está diciendo aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la revelación. La revelación que tenemos como manada pequeña, la revelación que proviene de Dios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, ahí lo tienen dibujado en la pared. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es todo Cristo, no es una pequeña parte, es todo Cristo. Entonces él dice, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ahí está representado. La cabeza arriba del triángulo o de la estatura de un varón perfecto es Cristo. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pero recuerde, humildad, amor y todas las demás cosas tienen que estar allí operando en estos ministerios. Ahora, puede haber una revelación diferente o una revelación mayor a la del ministerio de la palabra. Pueden haber varias revelaciones, acabamos de decir, no pueden haber varias revelaciones. Efesios 2:20, ahí mismo dice, los que están anotando, Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Pero tenemos que estar edificados en las Escrituras, apóstoles y profetas. Entonces, ¿cómo podría haber hoy contradicciones en iglesias modernas donde empiezan a enseñar cosas contrarias a la palabra? Entonces, no están en el fundamento. Ahí es donde sabemos si tenemos un fundamento sano, como se dice, una sana doctrina, o si no es sana doctrina. Han querido colocarle la sana doctrina a otras cosas, pero la sana doctrina es lo que dice la palabra. Fundamento, apóstoles y profetas. ¿Me entienden, hermano? Otra escritura, segunda de Pedro 1:20. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 20 dice. Voy a leer desde el 19. Tenemos también la palabra profética. Profecía, la palabra profética, la que viene por medio de los profetas. Porque la palabra dice en Amós 3:7, porque no hará Jehová nada al Señor sin que antes revele su secreto. ¿A quiénes? A sus siervos, los profetas. Entonces dice, tenemos la palabra profética más segura. Présteme atención. Yo sé que ya empezamos de pronto al tiempo y eso, pero presten atención que es importante. Nosotros no podemos establecer la iglesia por mi pensamiento, por lo que Robinson X cree o por lo que el hermano pastor cree, personal o individualmente. Eso no puede ser. Es que a mí me parece, yo voy a fundar esta iglesia y la doctrina que yo tengo es esta porque a mí me parece que es así. Eso es incorrecto. La iglesia se fundamenta en el fundamento de apóstoles y profetas, lo que dice la palabra. Entonces él dice aquí, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. La palabra profética más segura. La palabra. La cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Es que esto me lo reveló el Señor a mí. Hermano, el Señor me reveló que las mujeres sí pueden predicar, la mujer sí puede ser pastora, porque el Señor me lo reveló a mí. Oye, pero te lo reveló a ti y es contrario a lo que dice la palabra. Entonces hay una contradicción. Pero la mentira es del hombre, porque Dios está diciendo, de acuerdo a la Escritura que acabamos de leer, el hermano pastor, dice que no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio. Pero yo me quiero creer superior a las Escrituras y decir, no, es que aquí en esta iglesia el Señor me lo mostró a mí, yo vi un ángel, puede ser un ángel. Pablo lo dice, si un ángel del cielo descendiere y os predicase un evangelio diferente del que yo os he predicado, sea anatema. ¿Me entienden, amor, hermano? Entonces tenemos que fundamentarnos, no en lo que yo piense, sino en lo que la palabra de Dios establece. Entendiendo, él dice, entendiendo primero que ninguna profecía o revelación o fe
de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, es decir, que es de él, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Un hombre que no se congregue, para volver a la pregunta, puede tener fe, un hombre o una mujer, una persona sea como sea, ¿puede tener una fe personal sin congregarse? No. Tendrá conceptos, tendrá ideas, tendrá opiniones propias y humanas, y está bien, no hay problema, pero no es fe, porque la fe es la revelación, y la revelación está en las Escrituras, vindicada. ¿Y dónde recibimos la revelación? En la iglesia. Porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír. ¿Por el oír a quién? A los ministros. Porque los ministros están ¿dónde? En las iglesias. Entonces, si yo no tengo una formación en una iglesia, en una congregación con sana doctrina, ¿qué me va a pasar? No voy a tener una fe. Si yo no vengo a la iglesia, no puedo estar fundado en la fe, en la revelación, porque no vengo a recibirla. Dios es un Dios de orden. ¿Dónde la imparte el Señor? En la iglesia. No puedo decir que soy creyente y no estar. No es pertenecer, porque aquí nadie pertenece a este tabernáculo. Nosotros pertenecemos a Cristo. Nosotros hacemos parte de un cuerpo. Y entramos en ese cuerpo por un Espíritu Santo que nos ha sido predicado. Porque yo no le dije a mi mamá o a mi papá si ellos me aceptaban en su familia. Ni ninguno de ustedes hizo eso. Yo nací en la familia X. Nosotros tenemos que nacer en el cuerpo del Señor Jesucristo. Y aquí, como iglesia local, nos reunimos, donde el Señor tiene su ministerio, para ir creciendo juntamente. Si no estoy en ese orden, si no estoy en ese sistema espiritual, yo no puedo tener fe, estar afuera y decir, es que yo soy un buen hombre, es que soy una buena mujer, y de hecho puede que así sea. Pero aquí estamos hablando de fe, la fe bíblica. Y si no tiene esa fe bíblica, no puede estar en el rapto. Y si no está en el rapto, está en la gran tribulación. De pronto pensando que porque hace cosas buenas, eso es una fe, y eso no es fe. Esas son obras, eso es ser un buen hombre. Hay hombres y mujeres que son excelentes, pero eso no es fe. La fe es saber lo que el Señor depara, lo que el Señor quiere que esa persona por donde entre. Y si yo digo que tengo fe, entonces la palabra dice, no dejéis de congregaros como muchos tienen por costumbre. Pero yo digo que tengo fe y no voy a la iglesia. ¿Tengo fe? No la tengo. Pues la palabra me dice, no dejes de congregarte. Y yo no vengo, pero yo digo que tengo fe. Hay una contradicción, hay un conflicto de escrituras entre mi pensamiento y lo que dice la escritura. Pero el que está mal soy yo, no la escritura. ¿Me está entendiendo? La palabra dice, sujetaos a vuestros pastores. Yo tengo que tener un pastor. ¿Y los pastores dónde están? En las iglesias. Yo tengo que estar bajo la sujeción de un pastor, porque él vela por mi alma, como quienes tienen que dar cuenta. Entonces hay personas que por arrogancia dicen, yo no estoy sujeto a ningún pastor, mi pastor es Jesucristo. Eso no lo dice la Biblia dice que tenemos que tener pastores. ¿Me entienden, hermano? Entonces, ¿puedo tener, o qué relación hay entre una persona que tiene una fe personal? Hermano, eso no es fe personal si no estás en una iglesia. Y pertenecer a una iglesia, pues no es que pertenezcas. Tienes que ir, tienes que congregarte, tienes que estar en una iglesia para recibir la fe. Entonces, si tú estás en una iglesia, si tú recibes la enseñanza, tienes una sana doctrina, tienes un ministerio, tienes un pastor, cumples la palabra, entonces podemos decir, Dios está edificando una fe, la fe de Él. Si esa es la doctrina, si todo está bien. ¿Me entiendes, amor, hermano? Entonces, a lo mejor de mi entendimiento, esa segunda pregunta, ¿qué relación hay? Yo la entendí así, de pronto no era así, pero yo la entendí así. Fe personal, entendí la fe personal como una fe individual, como la mía. Pero yo no puedo tener una fe diferente a la Biblia. Fe es revelación. Y por último, ¿por qué hay tantas denominaciones cristianas con creencias diferentes? Lastimosamente así es. Hay muchas denominaciones. Y todas dicen, tenemos la verdad, tenemos la verdad. Y el único que tiene la verdad es el Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué hay tantas? ¿Por qué hay tantas? Por falta de revelación. Por falta de fe. Porque cada quien edifica su propia iglesia. Yo voy a hacer una iglesita, hermano. Yo tengo aquí un cuartico, aquí está. Y a mí me gusta hablar. Yo siento que yo hablo bien. Y hermano, yo creo que yo puedo montar una iglesia. Y montar la iglesia. Y hay una denominación. Y de pronto, hay gente para todo. Entonces de pronto hay uno que toca también la guacharaca y la cosa y montaron la iglesia. Hay una iglesia ahí, están predicando. ¿Y quién dice que no es una iglesia? Pero tiene la palabra, miremos a la luz de la Biblia. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la enseñanza?
Porque será el responsable que está predicando. ¿Qué está predicando? ¿Qué está enseñando? ¿Hacia dónde está llevando al pueblo? Esto no puede ser emocionalismo. Esto no es solo emoción y venimos y ya, y la gente viene y 30, 40 años en la iglesia y no sabe ni siquiera que hay una iglesia, que hay una novia, que hay un rapto, que hay una tribulación y que hay tantas cosas gloriosas. Y entonces las mujeres están predicando y tantas cosas, que no quiero meterme en tantos detalles como eso, pero hay tantas cosas donde están pisoteando al Señor Jesucristo, crucificándole. Yo crucifico al Señor Jesucristo cuando yo pisoteo su palabra. Cuando yo veo la palabra, digo, a mí no me importa lo que dice la palabra. Por eso le está tocando, porque lo echaron. Las iglesias, las denominaciones, muy bien lo colocaron. ¿Por qué hay tantas denominaciones? Hay tantas, pero iglesia una sola. Hermano, una sola iglesia, una sola iglesia. Él dice una sola fe, una sola iglesia, una sola fe. Hermano, ¿dónde está? Yo me quiero congregar. No es geográficamente un lugar, no es aquí o allá en Cartagena. Universalmente Dios tiene una manada pequeña que son los elegidos, los que se quedan con su palabra. Dios envía su ministerio, ellos la reciben, son humildes, la cumplen, la viven, la creen, la palabra. Y no importa dónde esté, no importa dónde esté recibiendo el alimento, si es sano, mi amor hermano, si se queda con la palabra revelada de la hora, es un elegido. ¿Me entiende, amor hermano? Alabados al nombre del Señor Jesús. Ahora, solamente para darles algo histórico, antes había una sola iglesia, pero era, con el respeto de todos mis hermanos, los que nos van a ver también. La primera iglesia era la iglesia universal, que es la iglesia católica. Católica significa universal. Sus orígenes fueron de las creencias cristianas, pero de Cristo lo único que tiene en este momento hoy es el nombre. Porque cuando nosotros miramos a la iglesia católica, con todo el respeto de mis hermanos católicos, usted sabe que la mayoría de las prácticas que tienen, enseñanza y doctrina, ni siquiera están en la Biblia. Y aquí miramos de ídolos, apartados de ídolos, lo que leímos ahorita, y son las cosas que más se propenden o las cosas que más enseñan. Y todas las cosas que tienen, incorrectas. Pero no nos podemos nosotros estimular espiritualmente diciendo, aquella está mal, aquella está mal. Tenemos que revisarnos todos. Porque todo el protestantismo está mal siempre y cuando no se quede con la palabra revelada de la hora. Todo el protestantismo. Y cuando digo todo el protestantismo, estoy incluyendo esta iglesia, estoy incluyendo este tabernáculo, porque el tabernáculo lo formamos nosotros. ¿Por qué? Porque yo no estoy defendiendo aquí una filial o una razón social. El único tabernáculo verdadero se encuentra en Cartagena y filial Puerto Corozo, Cañaveral, nuestras iglesias. No, señor, que aquí puede haber iglesia y puede haber novia. ¿Quién es la iglesia? Los que no se quedan con la palabra, pero vienen, pero no se quedan con la palabra. Y los que sí se quedan con la palabra, la creen y la viven y la predican y todas estas cosas, la viven y están ahí. Novias, elegidos. Y nosotros no podemos separarlos. Tenemos que vivir y convivir. Termino. Al Señor Jesucristo le dijeron una vez sus discípulos que vieron que estaba creciendo una hierba que no correspondía. Y entonces le dijo, Señor, ¿quieres que vayamos y saquemos la cizaña y la botemos? Y yo, no, Señor, dejadlas crecer juntamente. Pero en el tiempo del fin, el Señor mandará a sus enviados y separará la cizaña del trigo. La cizaña, manojos, denominaciones, y el trigo en el alfolí, en la palabra. La palabra vuelve a la palabra. Entonces, amado y precioso hermano, después de la Iglesia Católica surgieron los protestantes en 1520. Lutero fue el primero que protestó. Había una sola, pero después de Lutero, ¿cuántos protestantes más no empezaron a salir? Y empezó eso se llama, ¿cómo? A expandirse iglesias y empezó como que un movimiento reformista. Y después en 1700, Wesley, pero ya había muchas creencias. Los hombres pensaban que podían hacer o formar sus propios grupos. 1700, 1800, ya eso estaba lleno de iglesias. Pero Dios dijo que en el tiempo del fin, antes de raptar a la novia, antes de la gran tribulación, tenía que enviar su palabra para preparar a los elegidos para que estuvieran alineados y poder llevárselos en rapto. Entonces, por eso, lastimosamente, por falta de revelación, por falta de conocimiento, dice la palabra, falló mi pueblo. Porque no tuvo profecía, por falta de profecía, mi pueblo falló. Yo quiero dejarlo allí, sé que están un poquito cansados. Me hubiese gustado profundizar un poco más, pero vamos a continuar, o continuaremos.
y que el Señor nos ayude. Dios les bendiga de una manera rica y poderosa. No sé si esa última pregunta quedó bien para el hermano que la hizo, porque hay tantas. Y quiero que el hermano entonces Rubén, nuestro hermano pastor, pase por acá. Recuerden, nosotros salimos mañana y lo que ya dijo al principio, estés orando por nosotros y recuerden que les llevamos en nuestros corazones y les amamos. De parte de mi familia, de mis hermanos de Cartagena, muchas gracias por las atenciones. Muchas gracias por recibirnos, por permitirnos hablar con ustedes. Sí. Muchas gracias por todo, recibirnos y por todo su aprecio y por su cariño. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude, amados hermanos. De hoy en adelante, que su gracia nos siga acompañando. Esperemos que continúen, como les decía ahorita, que sigan apoyando la obra del Señor, la iglesia, que no dejen de congregarse, mi amado hermano. Y una vez más agradecidos por el apoyo, por la atención, por las bendiciones recibidas. No seguiremos orando por el pueblo acá en Cañaveral y también ruego que sus oraciones por el pueblo en Cartagena. Aspiramos volver nuevamente pronto por acá, mis hermanos, y seguir acompañándolos y apoyándolos en este trabajo, en esta gracia que Dios nos ha concedido, mi amado, para con el pueblo de Dios. Amén, mi amado hermano. Así que Dios le partimos a las 9 más o menos que sale la nave hacia Mangangué. Entonces ruego sus oraciones, amados hermanos, por estos humildes servidores. Amén, hermano. Cualquier inquietud, cualquier pregunta, pueden dirigirse al hermano San Santiago y entonces él nos los hace saber. Amén. Allá está en Cartagena, mi amado hermano, para todo el que quiera visitarnos. Ahí tenemos las puertas abiertas, los brazos abiertos, más el corazón, mi amado hermano, para que somos un solo pueblo, mi amado hermano. Amén. Cualquier hermano que tenga una necesidad de ir a Cartagena, allá nos tiene, mi amado hermano. Con mucho gusto, ¿verdad? Estaremos atendiéndolo allá. Pienso que no le faltará nada, mi amado hermano, simplemente conmigo como San Santiago y con gusto tendremos a atenderlos allá, mis amados hermanos. Amén, iglesia. Y que Dios les bendiga, les continúe bendiciendo abundantemente. Paz y gracia abundante a vuestras almas. Vayan en paz, estamos despedidos, Dios les guarde.